Buenos días a todos, hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente en esta mañana. Quisiera invitarle que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, y vamos a leer en esta mañana los versículos del 10 al 15. Y aunque estaremos viendo otros pasajes a lo largo del tiempo de la predicación, nos vamos a estar enfocando y tomando como pasaje central este de Proverbios, capítulo 16, versículos del 10 al 15. Dice allí la palabra del Señor, Proverbios, capítulo 16, versículo 10. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Peso y balanza justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana nosotros nos presentamos ante usted y damos gracias, Señor, porque usted nos ha dejado su palabra, que es luz a nuestros caminos. Usted nos ha dejado su Santo Espíritu también para que obre en nuestra mente, obre en nuestros corazones, utilizando su palabra, Señor, nos dirija hacia la verdad. Gracias, Señor, porque no dependemos de nuestra propia sabiduría, sino que podemos acudir a esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que a usted le agrada, esa sabiduría, Señor, que a usted le complace. Gracias damos, Señor, por su palabra en esta mañana y por este texto que hemos leído. Rogamos, oh Señor, que su Santo Espíritu abra nuestros ojos, abra nuestros corazones para que podamos entenderla y podamos también, Señor, aplicarla en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, tu dirección. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos, Señor, tu sabiduría para las decisiones que día tras día nosotros debemos tomar. Así que, Señor, danos gracia y sabiduría en este tiempo por medio de la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. El próximo 5 de julio, nosotros estaremos eligiendo los hombres y mujeres que estarán ocupando posiciones de poder en nuestra nación. Estaremos escogiendo quién va a ser el próximo presidente. Estaremos eligiendo los que van a ser diputados, los que van a ser senadores, aquellas personas que van a definir las leyes de nuestro país. Reconocemos el privilegio de vivir en un país, en una sociedad donde todavía se disfruta cierto sentido de democracia. Y debemos reconocer, hermano, que es un privilegio vivir en un país donde todavía se celebran elecciones, pero también, juntamente con ese privilegio, nosotros debemos asumir la responsabilidad de votar correctamente, de elegir con sabiduría quiénes serán las personas que van a dirigir nuestro país. Y sí, hermanos, es cierto que nosotros como creyentes confiamos en la soberanía de Dios. Confiamos que, como este mismo libro de Proverbios nos dice a nosotros, el corazón del rey está en las manos del Señor. Confiamos que lo que la palabra de Dios nos dice, que es Dios quien pone y quita los reyes. Pero dentro de esa soberanía, dentro de ese control de Dios,
Dios nos ha permitido a nosotros el poder elegir, el poder votar. Y debemos ser conscientes que dentro de esta soberanía de Dios, nosotros jugamos un papel importante con nuestro voto para elegir quiénes serán los próximos gobernantes de nuestro país. Por tanto, hermanos, es de suma importancia que nosotros elijamos sabiamente quiénes van a ser nuestros próximos gobernantes. Y si es sabiduría que nosotros necesitamos para elegir a nuestros gobernantes, un buen lugar al que podemos acudir en las Escrituras es este libro de Proverbios. En este libro nosotros encontramos una colección de dichos inspirados por Dios, dichos que fueron escritos en su mayoría por Salomón, algunos que fueron seleccionados o hicieron una colección los hijos de Ezequías. Pero el punto es que al final de cuentas, esto que nosotros encontramos en el libro de Proverbios son dichos inspirados por Dios que nos ofrecen sabiduría de lo alto con respecto a una variedad de temas. Encontramos aquí muchos consejos de un padre para su hijo. Encontramos consejos, sabiduría para escoger buenas amistades. Encontramos consejos, encontramos sabiduría sobre la importancia de la diligencia y advertencias en contra de la pereza. Encontramos sabiduría con respecto a lo que es el necio y a lo que es el sabio. Y nuestro texto en la mañana de hoy nos presenta sabiduría de Dios de cómo deberíamos identificar a aquella persona que sería el ideal para gobernar nuestro país. ¿Cómo debería gobernar? Aquí se nos presenta cómo debería estar gobernando un rey. En otras palabras, este texto y otros más que estaremos viendo en el libro de Proverbios nos presentan a nosotros cómo debería gobernar un buen rey. Y obviamente en el contexto bíblico no estaba lo que nosotros conocemos hoy día como democracia, donde por lo menos en nuestro país cada 4 años el pueblo escoge quién va a ser el presidente, quién va a ser senador, diputado, quiénes van a ser los síndicos, alcaldes, etcétera, etcétera. Pero los principios que encontramos aquí de cómo debía gobernar, de cómo debía dirigir un rey en una nación, nosotros también podemos aplicarlo a los gobernantes que rigen nuestra nación. Así que en la medida que nosotros nos preparamos para votar el próximo 5 de julio, nosotros podremos elegir con sabiduría cuando evaluamos los candidatos que tenemos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de estos parámetros que el Señor nos presenta aquí en el libro de Proverbios, de cómo debería gobernar un buen rey, cómo debería gobernar un buen presidente, diputado, senador, etcétera, etcétera. Nuestra responsabilidad como cristianos es elegir gobernantes que se acerquen lo más posible al ideal que Dios nos presenta en las Escrituras. Así que más que nosotros elegir basado en colores o basado en los partidos tradicionales, más que nosotros tomar nuestra elección porque yo conozco a fulanito de tal, o yo tengo un tío o tengo un primo que está en este partido y puede ser de beneficio para mí, más que nosotros tomar nuestra decisión por estos estándares que comúnmente es lo que nosotros hacemos, busquemos la sabiduría de Dios para elegir aquellos que podrían hacer el mejor trabajo posible. Y hermanos, nosotros reconocemos que lo que vamos a hablar, lo que este texto nos presenta a nosotros es un ideal. Nosotros estamos conscientes de cómo el pecado afecta el mundo, afecta el diseño de Dios. Pero dentro de este mundo caído, Dios sigue presentando el estándar. Y por lo tanto, nosotros hacemos bien cuando para elegir presidentes, senadores, diputados, nosotros buscamos ese estándar de Dios.
Así que yo quiero que ustedes me acompañen en esta mañana en la medida que podemos ver estos parámetros que Dios establece aquí en las Escrituras para cómo nosotros podemos elegir sabiamente los gobernantes que van a regir nuestro país. Y en esta mañana yo quiero mencionar por lo menos 6 parámetros o 6 características de aquellos gobernantes que nosotros deberíamos elegir y que son, de acuerdo a lo que encontramos en este texto, gobernantes que número 1 dirigen con sabiduría, número 2 gobernantes que deciden con justicia, número 3 gobernantes que actúan con integridad, gobernantes que aprueban la verdad, gobernantes que castigan con firmeza y número 6 gobernantes que promueven el bienestar. Así que en primer lugar, a nosotros ver nuestro texto en esta mañana, el primer parámetro que Dios establece aquí, el primer parámetro, la primera cualidad de un buen gobernante que podemos encontrar en este texto es que debemos buscar, debemos elegir gobernantes que dirigen con sabiduría. Miren conmigo el versículo 10 y note esta palabra con la que inicia. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Oráculo, empieza este versículo, oráculo hay en los labios del rey. Y esta palabra oráculo se refiere a una determinación divina, lo que significa que en cierta manera las palabras del rey vienen siendo como si fuera la palabra de Dios. Y obviamente este texto no está buscando igualar a un rey o igualar a un gobernante a Dios en el sentido de que tiene el mismo poder, en el sentido que tiene la misma autoridad, pero sí está presentándonos a nosotros el poder de las palabras de un rey, el poder de las palabras de un gobernante. Y cómo lo que dice ese gobernante, eso es lo que va a ocurrir. Y podemos recordar en el Antiguo Testamento, según lo que decía un rey, eso era lo que el pueblo iba a hacer. Si el rey decía, mira, vamos a atacar esta nación, el pueblo le seguía. Si el rey decía, no, mira, nos vamos a quedar aquí, el pueblo le seguía y se quedaba. Y el punto es, mis hermanos, que según la palabra del rey, según lo que dijera el rey, el pueblo iba a seguir o se iba a quedar. ¿Por qué? Porque lo que se nos presenta aquí es este poder, es esta autoridad para dirigir, para poder instruir, para poder guiar a toda una nación. Y este es el poder que tiene un gobernante, este es el poder que tienen las palabras de un gobernante. Y la expectativa era que lo que sea que éste dijera, como dice al final del versículo 10, en juicio no prevaricará su boca, es decir, que no se iba a equivocar en lo que él determinara, en lo que él dijera. Se nos presenta aquí una figura que no iba a cometer errores. El pueblo confiaba absolutamente y seguía totalmente la dirección que su líder estaba tomando. Hermanos, los gobernantes están ahí precisamente para dirigir y se supone que los pueblos siguen a sus gobernantes. Estos trazan la dirección de toda una nación. Y sin lugar a dudas que esta autoridad, este poder, esta posición que tienen los gobernantes es un gran poder que tienen y una gran responsabilidad. El texto nos presenta, noten una vez más al final, que en juicio no prevaricará su boca. En otras palabras, que se supone, la expectativa es que no se va a equivocar. Y una vez más, el estándar que Dios está presentando es un estándar alto. Pero como veremos a lo largo de este mensaje, nosotros nos daremos cuenta de que el libro de Proverbios nos va a presentar un gobernante que es el ideal y que de una manera u otra, en la medida que nosotros buscamos a nuestro alrededor los gobernantes humanos, hombres y mujeres que están dirigiendo nuestro país, nosotros siempre nos vamos a quedar con la sensación de que, óyeme, le falta algo.
Y eso está ahí a propósito, hermanos. Está ahí precisamente para que nosotros recordemos que nuestra esperanza no debe estar puesta en hombres, sino que nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Y de manera particular, como veremos al final, nuestra esperanza debe estar puesta en Cristo, que ese sí es el Rey ideal. Pero mientras tanto, volviendo aquí a nuestras elecciones, vemos el estándar que Dios está presentando para los líderes que nosotros debemos escoger, que son personas que con sus palabras pueden dirigir correctamente una nación. Ahora, el libro de Proverbios nos presenta a nosotros, si quieren pueden ir conmigo a Proverbios capítulo 8, versículos 14 y 16. ¿Cómo es posible que una persona pueda dirigir correctamente, pueda dirigir con sabiduría a una nación? Bueno, el libro de Proverbios capítulo 8, versículo 14 nos dice, ustedes recuerdan cómo este pasaje, este capítulo 8 de Proverbios es la sabiduría hablando, es la sabiduría dando voces. Y dice lo siguiente, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Esto es la sabiduría hablando. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. En otras palabras, si estamos identificando aquí cuál es el requisito, cuál es la cualidad, cuál es la característica que necesita un gobernante para dirigir correctamente a una nación, es que tenga esta sabiduría de la que el libro de Proverbios nos está hablando aquí. Que pueda dirigir con sabiduría. La sabiduría está diciendo aquí, por mí reinan los reyes, por mí los príncipes determinan lo que es justicia, por mí, por la sabiduría dominan los príncipes, todos los gobernadores juzgan la tierra. Entonces se nos presenta aquí en el libro de Proverbios que la sabiduría es indispensable para un buen gobernante. Entonces uno podría hacer la siguiente pregunta, ok, si la sabiduría es indispensable para que un gobernante pueda dirigir correctamente la nación, ¿de qué sabiduría estamos hablando? No es sabiduría de que se haya ido a Harvard o se haya ido a Yale o a Oxford a estudiar y tenga los doctorados y los títulos más altos de todo el mundo. No es a ese tipo de sabiduría al que el libro de Proverbios está haciendo referencia. Tampoco es una sabiduría de ser sagaz en las cosas de este mundo, donde la sabe buscar, donde se conoce todos los negocios. No, nosotros sabemos, porque el libro de Proverbios nos identifica dónde una persona puede encontrar tal sabiduría para dirigir correctamente sus asuntos, y si estamos hablando de un gobernante, para poder dirigir correctamente una nación. Y podríamos ir al mismo libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, que nos dice a nosotros, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros es que la forma en que los gobernantes adquieren esta sabiduría que los va a ayudar a dirigir correctamente una nación, que los va a ayudar a juzgar con juicio correcto, que los va a ayudar a determinar cuál es la dirección correcta para una nación, esa sabiduría ellos la adquieren cuando empiezan a temer a Dios. En otras palabras, reconociendo la realidad de Dios, reconociendo el reino absoluto de Dios sobre toda la creación, estando dispuesto a someterse a la autoridad de Dios y su palabra. Así que, hermanos, si nosotros queremos elegir sabiamente cuáles van a ser nuestros gobernantes, tenemos que hacernos la pregunta, ¿son estos gobernantes sabios? Y cuando hablo de sabio, les recuerdo, no estoy hablando de títulos, no estoy hablando de astucia aquí en el mundo, no.
Estoy hablando de una sabiduría que viene de Dios. Estoy hablando de una sabiduría que se presenta cuando una persona tiene temor de Dios, está consciente de Dios. Y no estoy diciendo, porque nuestra realidad es que probablemente la gran mayoría de nuestros gobernantes, y no solo en nuestro país, sino en todas partes del mundo, la gran mayoría de gobernantes, nosotros no podemos decir que son cristianos. El Señor nos manda, el Señor nos exhorta a que oremos por ellos. ¿Ustedes recuerdan 1 Timoteo? Debemos orar por la salvación de nuestros gobernantes, por la salvación de aquellos que están en eminencia. Pero hermano, la realidad es que la mayoría de nuestros gobernantes no son creyentes, pero por lo menos, ¿qué podemos nosotros buscar de este ideal que la palabra de Dios nos presenta? Son personas que por lo menos temen a Dios, son personas que estiman su palabra. Uno de los puntos que se está debatiendo y que en esa página Vota Bien se cuestiona sobre cada uno de los candidatos es cuál es su posición con respecto a la lectura de la Biblia en las escuelas. Y hermano, no es que como por arte de magia el leer la Biblia en las escuelas va a hacer que nuestra nación cambie. Sabemos que eso no es así, pero por lo menos están conscientes del poder y la autoridad de la palabra de Dios. Cuando yo vaya a elegir, estoy yo votando conscientemente por una persona que es sabia de acuerdo a los parámetros de la Escritura. En otras palabras, una persona que por lo menos tiene algún sentido de temor de Dios, tiene algún sentido de respeto por la palabra de Dios. Uno de los parámetros entonces que estamos viendo aquí, para nosotros el próximo 5 de julio, elegir sabiamente a nuestros gobernantes es en la medida de lo posible evaluar, son gobernantes que nos dirigirían con sabiduría de Dios. Pero en segundo lugar, nosotros vemos aquí en este texto, volviendo a Proverbios 16, ahora el versículo 11, que una segunda característica de estos gobernantes es que son gobernantes que deciden con justicia. Quizás una de las cosas que más indigna a la ciudadanía es ver las injusticias, el grado de corrupción en el que se encuentra nuestra sociedad. De una manera u otra, nuestros gobernantes impactan esa justicia o injusticia que hay en nuestra nación. Y ese sentido de indignación, hermanos, nosotros debemos reconocer que viene precisamente de parte de Dios. Y aún personas que no son creyentes se indignan por la justicia. Y es porque Dios creó al mundo en justicia, en rectitud, en conformidad con lo que es correcto, de acuerdo a su santidad. Dios espera que todas sus criaturas se puedan relacionar con Él y los unos con los otros de acuerdo a esa justicia. Pero ¿qué pasa? El pecado entra en escena, trae caos, pleitos, celos, distorsiona la justicia de Dios, distorsiona esa rectitud que Dios estableció en el mundo. Por eso el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 1 nos dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Y volvemos aquí a nuestro texto, el versículo 11, y consideramos peso y balanza justas son de Jehová. En otras palabras, quien determina lo que es correcto, lo que es justo, lo que es equitativo, es Dios. Y eso nos lleva entonces una vez más, hermanos, a la necesidad que tenemos todos nosotros, pero de manera particular nuestros gobernantes, si ellos son los que están llamados a escribir las leyes que van a dirigirnos a nosotros, que van a definir lo que es justo y lo que es injusto, con mayor necesidad entonces nosotros vemos la importancia de que estos sean hombres y mujeres que teman a Dios, que respeten, que valoren su palabra.
¿Por qué? Porque quien establece el peso y balanzas justas son de Jehová. Quien establece lo que es justo, quien establece lo que es la justicia es Dios. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. En otras palabras, es Dios que ha determinado lo que es correcto. Y en la medida que los gobernantes deciden con justicia y con rectitud, en esa medida ellos agradan a Dios y reflejan el carácter de Dios. Mire, escuche los siguientes versículos en Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. O escucha el Salmo 82, versículos 3 y 4. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Esto es lo que el Señor espera de los gobernantes. Esto es lo que el Señor espera de todos nosotros. Pero de manera particular, si los gobernantes son los que están llamados a definir y a decidir con justicia, el Señor está esperando que en vez de ellos aprovecharse y en vez de ellos estar buscando ayudar y beneficiar al poderoso, no, lo que deben estar haciendo es defender al débil, al huérfano, al afligido, al menesteroso, al necesitado. El pastor Pedro hablaba hace un momento de los niños y cómo se supone que un niño en el vientre es el lugar donde más protegido debe sentirse. Y sin embargo, vemos los cientos de países o la cantidad de países que con sus leyes, en vez de defender al afligido, en vez de defender al débil, lo que están haciendo es atacándolo y matándolo. Y nuestro país puede ir por ahí mismo, hermanos. Y es por esto entonces, hermanos, que se hace tan importante que nosotros elijamos sabiamente aquellos que van a decidir, aquellos que van a definir, aquellos que están llamados a decidir con justicia. Eso es lo que el Señor está buscando. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 10 al 12, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que fue lo que pidió Salomón, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti como otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Tenemos este ejemplo bíblico de este rey Salomón, quien al iniciar su gobierno, lo que le pide al Señor es sabiduría para poder decidir con justicia. Y esto agradó al Señor. Este rey, este gobernante sabía, entendía su responsabilidad de que él iba a tener que tomar decisiones y tenían que ser decisiones justas. A eso es que nosotros debemos estar, en eso es que nosotros debemos estar pensando en el momento de elegir a nuestros futuros gobernantes. Son personas capaces de decidir con justicia. Y una vez más, esa justicia, esa sabiduría no es la del mundo. No, es esa sabiduría que viene de parte de Dios, que va a dirigirlos a ellos, que va a ayudarles a ellos a decidir de acuerdo a lo que es correcto, de acuerdo a lo que es recto según los estándares de Dios, no del hombre. Te pregunto, ¿qué es lo que están buscando nuestros candidatos al subir al poder? Están buscando, están ellos pidiéndole a sus seguidores que miren, oren por mí para que el Señor me dé sabiduría, para que cuando yo llegue al Congreso, para cuando yo llegue a la silla presidencial, pueda decidir con justicia. O la cultura que nosotros vemos en nuestro país es que
estos candidatos cuando llegan al poder lo que están procurando es beneficios, riqueza para ellos mismos. Una de las cosas que podemos hacer cuando ya hemos definido quién va a ser nuestro candidato es orar por ellos. Y cuando están ejerciendo es seguir orando por ellos para que el Señor les dirija a que ellos puedan decidir con justicia. Pero en tercer lugar, otro parámetro que nosotros encontramos en este texto es que son gobernantes que actúen con integridad. Al momento de yo elegir el 5 de julio, si yo voy a elegir sabiamente conforme a la palabra de Dios, una de las características, uno de los parámetros que yo debo tener en cuenta es, ¿será este un gobernante que actúe con integridad? Mire lo que dice el versículo 12. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Es una contradicción muy grande, mis hermanos. Es una contradicción muy grande la que nosotros encontramos, que aquellos que se supone deben dirigir al país con sabiduría, aquellos que deben velar por la justicia y la equidad en el pueblo, que estos mismos vengan a ser infractores de la ley en detrimento del pueblo. Por eso es que el Señor nos dice aquí en su palabra, abominación es que los reyes hagan impiedad. Es una abominación que los gobernantes, aquellos que están en esta posición de poder, de autoridad, aquellos que deben estar velando para que nuestro país marche bien, para que las cosas sean con equidad, con justicia, que estos vengan a ser los infractores de la ley. Isaías 3:14. Y encontramos a menudo en los profetas como muchas veces estos denunciaban a los reyes, a aquellos ancianos, a aquellas personas que estaban en autoridad, precisamente porque ellos estaban haciendo lo indebido. En Isaías 3:14 dice allí, dice Jehová, vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. En otras palabras, personas que aprovechando su posición les robaban a los pobres, les robaban, le quitaban a los más débiles. Y dice el Señor aquí que Él iba a derramar su ira ante estas personas. Abominación es a los reyes hacer impiedad. Hermanos, nosotros vemos así la forma en que nuestros gobernantes están actuando. Es algo que es repulsivo para nosotros. Si Jehová los aborrece, si Dios derrama su ira sobre ellos, ¿cómo es posible que nosotros fácilmente elijamos personas que sabemos que no están actuando con integridad, que no están actuando conforme a lo que ellos están diciendo por un lado y por otro lado están actuando de manera incorrecta, conforme a lo que se supone que ellos mismos han establecido como lo que es justo? Muchos candidatos quieren seguir 4 años más y 8 años más y 12 años más. Cuando llegan al poder quieren quedarse ahí. Pero ¿qué nos dice este texto? Con justicia será afirmado el trono. Con justicia, no con corrupción, no con robo, no haciendo lo mal hecho. Es con justicia que será afirmado el trono. El Señor establece como una posición, establece entonces, tú quieres una campaña para seguir 4 años más, el Señor te está dando aquí la estrategia. Actúa con justicia. Haz lo que es correcto. Y les repito, hermanos y amigos, este es el ideal del Señor. Estamos conscientes de que el pecado ha destruido, ha distorsionado
este diseño de Dios, pero nosotros como creyentes debemos estar apuntando hacia ese ideal. Debemos estar buscando promover, elegir gobernantes que actúen con integridad. En cuarto lugar, otro parámetro que podemos encontrar en este texto es gobernantes que aprueben la verdad. Dice la Biblia textual, lo presenta de la siguiente manera, el versículo 13, los reyes aprueban los labios sinceros y aman a quien habla rectamente. Los reyes aprueban los labios sinceros. Así que otra característica que podemos encontrar aquí es gobernantes que aprueben, que estén de acuerdo con la verdad, gobernantes que procuren, que tengan en estima las palabras de verdad. Es triste que hoy día, por default, ¿verdad? Nosotros lamentablemente no creemos a los políticos. Dicen una cosa y podemos esperar que van a hacer otra cosa. Es lamentable. Pero el Señor nos está llamando a que si vamos a elegir sabiamente, debemos procurar identificar cuáles son estas personas que aprueban la verdad. ¿Cuáles son estas personas que no le tienen miedo a que le vayan a dar un mal reporte de que algo no está saliendo bien, de que algo no está saliendo conforme a lo que ellos estaban esperando? Proverbios 29:12 dice, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, ¿qué va a pasar? Todos sus servidores serán impíos. Si un gobernante, si un líder, si aquella persona que se supone que va a dirigir el destino de nuestra nación, si empieza a jugar con la verdad, si empieza a aceptar la mentira, atender la palabra mentirosa, entonces nosotros podemos apreciar cómo todo su gobierno, cómo todos sus servidores, cómo todos sus ministros, de una manera u otra, se van a corromper. Por lo tanto, una cualidad, un parámetro que nosotros debemos tener pendiente al momento de elegir nuestros gobernantes es que debemos identificar que sean personas que se mantienen aprobando la verdad. Proverbios 29:14 dice, del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Mire, hay otra estrategia para 4 años más. Usted quiere permanecer en su cargo. Usted quiere permanecer en esta posición. Hable la verdad. Hable la verdad. Eso es lo que el Señor nos presenta. En quinto lugar, otro parámetro que nosotros debemos tener pendiente al momento de elegir sabiamente a nuestros gobernantes. Y el quinto y el sexto tienen que ver con el impacto, la influencia, la forma en que la manera en que el rey actúe va a impactar a la nación. Por un lado, nosotros podemos ver cómo el versículo 14 nos dice lo siguiente, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Y en cierta manera podemos considerar aquí gobernantes que castiguen con firmeza. Y sabemos que la ira del hombre no siempre obra rectamente, no siempre hace lo que es correcto. Pero lo que quiero llamar la atención aquí es el impacto, es el poder que puede tener la ira del gobernante. Y dice, la ira del rey es mensajero de muerte. Y en cierta manera, cuando nosotros comparamos otros textos de la Escritura, nos damos cuenta de que ciertamente el gobernante o los gobernantes, los que están en autoridad ahí, tienen poder precisamente para ejecutar castigo con firmeza. Mire, por ejemplo, Romanos capítulo 13. Versículo del 1 al 14 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste.
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En otras palabras, nosotros podemos apreciar aquí en este texto cómo de parte de Dios, bajo la autoridad de Dios, los gobernantes tienen la responsabilidad de castigar firmemente. Tienen la responsabilidad de que si identifican algo mal hecho, le corresponde a ellos como siervos de Dios castigar al que hace lo malo. Este castigo no debe ser el resultado de un enojo caprichoso de un gobernante. Según este texto de Romanos, los gobernantes, repito, son servidores de Dios, que no están para hacer favores o sacar de problemas, sino para castigar con firmeza. Muchos de nosotros conocemos la cultura de que en mi cartera yo tengo una tarjetica y si me para un AMET, si me para un policía, yo le muestro esa tarjetica de mi tío que trabaja en el palacio. O yo le muestro esta tarjetica de mi primo que es coronel del ejército. O yo le muestro esta tarjetica de fulanito de tal, que como es una autoridad me saca a mí de mis problemas. Esa es la cultura que nosotros conocemos, que buscamos esas autoridades no para que juzguen justamente, sino para que nos saquen de nuestros problemas, para que nos libren de un castigo que nos merecemos justamente cuando hacemos lo malo. Y Dios espera que al momento de yo elegir un gobernante, yo pueda identificar, óyeme, esta es una persona que se dedica a hacer favores o esta es una persona que está dispuesta a castigar con firmeza como siervo de Dios. Y por último, nosotros podemos apreciar también en este texto no solamente cómo los gobernantes impactan, podríamos decir, negativamente por esto del castigo, sino que en el versículo 15, el versículo 14 presentaba la ira del rey como mensajero de muerte. Pero el versículo 15 nos presenta otro lado. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. En otras palabras, aquí está hablando de gobernantes que lo que están procurando es el bienestar, es la alegría. Habla ahí de esa lluvia tardía que promueve, que habla de prosperidad en la tierra, que habla de bendición. En otras palabras, un gobernante debe entender que está ahí para llevar bienestar. El Señor lo ha colocado ahí con ese propósito. Y por lo tanto, entonces, una de las características que nosotros debemos estar pendientes, uno de los parámetros que nosotros debemos tener al momento de elegir sabiamente, es que sean gobernantes que promuevan el bienestar. Y cuando hablo de bienestar, no estoy hablando de su propio bienestar. No. Estoy hablando del bienestar para la nación. Estoy hablando del bienestar para el pueblo que se supone que ellos están sirviendo. Proverbio 28, 15 y 16 dice lo siguiente: león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Nos está presentando aquí gobernadores impíos, gobernadores faltos de entendimiento, que lo que están buscando es oprimir al pueblo a quien se supone que están sirviendo. Pero por contraste, ese mismo texto nos dice: mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. ¿Quiere una estrategia para durar 4 años más?
La estrategia ideal, la estrategia de la sabiduría de Dios está diciendo que aquel príncipe, aquel gobernante que aborrece la avaricia prolongará sus días. Proverbios 29:2 nos dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Cuando los justos dominan, cuando tenemos gobernantes justos, cuando tenemos gobernantes que están procurando dirigir con sabiduría a la nación, que están procurando decidir con justicia, dice este texto, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. En otras palabras, va a ser para el bienestar de la nación, va a ser para el bienestar del pueblo. Y por lo tanto, una característica que nosotros debemos estar identificando en aquellos que vamos a elegir como gobernantes, es una persona que está buscando oprimir al pueblo o es una persona que realmente está interesada en promover el bienestar de la nación. Hemos visto entonces, hermanos, por lo menos 6 parámetros que nos ayudan a nosotros a identificar, nos dan dirección a nosotros para elegir sabiamente a nuestros gobernantes. Personas que dirigen con sabiduría, personas que deciden con justicia, que actúan con integridad, que aprueban la verdad, que castigan con firmeza, que promueven el bienestar. El 5 de julio nosotros tenemos que escoger 3 personas. Y les repito, hermanos, la realidad es que nosotros vivimos en un mundo caído. Y la mayoría o una buena parte de esos candidatos, nosotros lo evaluamos con lo que tenemos aquí. Y uno podría decir, óyeme, pero mejor ni siquiera voy a votar. Uno podría llegar a esa conclusión. Pero les repito, hermanos, dentro del plan soberano de Dios, que con su sabiduría Él nos ha colocado aquí en un país democrático donde nosotros tenemos la responsabilidad de votar y tenemos la oportunidad de afectar, de impactar cuál va a ser el destino de nuestra nación. Sería una irresponsabilidad de nuestra parte no involucrarnos. Y en la medida que nos involucramos en esto, déjame yo identificar, óyeme, de esto que yo tengo aquí, ¿cuál se parece más a lo que yo encuentro en la Escritura? De forma tal, hermanos, que no sea un asunto simplemente, no, que en mi casa siempre hemos sido reformistas, o en mi casa siempre hemos sido peledeístas, o en mi casa siempre votamos blanco. No, hermanos, el Señor nos ha dejado en su palabra instrucciones, el Señor nos ha dejado en su palabra parámetros para que tú y yo podamos votar responsablemente y sabiamente escoger quiénes serán nuestros próximos gobernantes. El libro de Proverbios nos muestra a nosotros un gobernante ideal que dirige los asuntos de la nación con justicia, sabiduría, verdad, que dirige no para su propio beneficio, sino para el bienestar del pueblo. Y hermanos, solo hay una persona capaz de cumplir con todos estos requisitos. Una persona que no fue corrompida por el pecado, y no solo esto, no solo que no fue corrompida por el pecado, sino que venció al pecado, venció a la muerte en la cruz, para que aquellos que deciden seguir su reinado puedan disfrutar de la vida eterna, de la vida abundante. Ese rey es Cristo Jesús. Nosotros somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra, hermanos. Y por lo tanto, en la medida que sí buscamos sabiduría de Dios para elegir nuestros gobernantes, no perdamos de vista que nuestra esperanza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Ese Rey nunca nos defraudará. En ese Rey vale la pena confiar, vale la pena seguir aquel que en vez de venir a este mundo para gloriarse como Él lo merecía justamente, Él vino y se sacrificó y dio su vida para rescatarnos a nosotros de nuestro pecado. En la medida que nosotros vemos
ese patrón, ese modelo de rey, así mismo nosotros debemos estar eligiendo los gobernantes aquí en la tierra. Sabiendo, hermanos, una vez más, que el pecado nos afecta a todos. Sabiendo que nuestra esperanza no está aquí en la tierra, manteniendo nuestros ojos en Jesús y utilizando o viendo ese patrón del Señor Jesucristo, de la perfección del Señor Jesucristo, para así nosotros, el 5 de julio, elegir sabiamente cuáles serán nuestros próximos gobernantes. Que el Señor nos dé gracia, nos dé sabiduría. El pastor Pedro mencionó esa página votabien.org o .net. En esa página usted puede encontrar información que le va a ayudar a usted a identificar alguna de estas características en los candidatos que se están postulando. Sea diligente, hermano, busque con sabiduría, indague por quién usted va a votar. Vote, sea responsable en esto, vote con conciencia, vote buscando la sabiduría de Dios, vote procurando tener el mejor gobernante posible. Pero en todo momento recordemos que nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Él es el Rey ideal. Vamos a orar. Padre, gracias damos, porque aquí estamos, Señor, de paso. En esta tierra nosotros somos extranjeros, somos peregrinos. Y si esto fuera todo lo que hay, Señor, tendríamos muchas razones para estar deprimidos, para estar cabeza abajo, pero gracias damos, Señor, que nuestra esperanza no está en partidos políticos, no está en hombres ni mujeres, nuestra esperanza está en Cristo. Él es el Rey ideal. Y mientras vivimos aquí en la tierra, Señor, ayúdanos a promover la sabiduría tuya, la justicia tuya, los valores tuyos, Señor. Ayúdanos a que en la medida que nosotros escogemos gobernantes terrenales, que estos de una manera u otra puedan reflejar la gloria del Rey ideal. Para que muchos más puedan encontrar su esperanza en Cristo Jesús. En su nombre lo rogamos. Amén. Señor les bendiga.